Buenos días, Dios les bendiga a todos. Una vez más estamos acá. En esta mañana pues les saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero compartir con todos ustedes un tema titulado Señales antes del fin. Para ello quiero irme al libro de Mateo capítulo 24, del versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: Cuando Jesús salió del templo y se iba, los edificios, le mostraron los edificios del templo, y respondió él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre, pestes y enfermedades en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La palabra corra y su nombre sea glorificado. En esta lectura vemos algo que el Señor habló y que es cumplimiento de la palabra del Señor. Hasta el día de hoy estamos viendo esos cumplimientos. Primeramente dice que cuando él salió del templo le mostraron las edificaciones y le dijeron: mira todo esto, o sea, mira su hermosura. Y el Señor le dijo: ¿ven ustedes todo eso? Les digo que todo eso va a ser derribado, ni una piedra quedará de lo que están viendo. 70 años después de Cristo se cumplió esa profecía. Un hombre llamado Tito de Roma se fue a Jerusalén y devastó a Jerusalén. Y dice la historia que habían oído rumores de que en el templo, dentro de las piedras, había oro. Y por esa razón comenzaron a sacar piedra por piedra hasta devastar totalmente el templo, para que se cumpliera la palabra que el Señor había dicho, que no quedará piedra sobre piedra. No había oro, solamente era cumplimiento de la palabra del Señor. Ahora bien, si se cumple esa profecía, ¿por qué no esperar entonces que se cumplan las demás profecías que el Señor, en ese mismo capítulo en donde hemos leído, Él pronunció? La palabra del Señor dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. De modo que cuando los discípulos le preguntan, los apóstoles le preguntan al Señor: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Lo primero que el Señor les dice es: mirad que nadie os engañe. Nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Desde la partida de nuestro Señor Jesucristo, desde que el Señor Jesucristo subió al cielo, se han levantado muchos falsos cristos, de tal modo que quieren engañar al mundo entero haciéndose pasar por Cristo. Y personas que públicamente dicen que son los enviados, son el Mesías, son Jesús. Y los que conocemos de la palabra, pues sabemos que es un error, que es una falsa, pero los que no la conocen quizás crean eso. No hace mucho tiempo se levantó un hombre en Estados Unidos llamado David, que decía que él era el Cristo, el enviado, y tenía en su iglesia muchos jóvenes. Y en una tarde que ya la policía se había dado cuenta de eso, él, encerrado con los jóvenes diciendo que él era el Cristo, envenenó a todos los jóvenes diciéndoles que si se envenenaban, que si se mataban, entonces ya iban a ir al reino de los cielos. Él decía que era el Cristo. De lógico, vemos que era falso. Y así sucesivamente se han levantado muchos hombres y aún hasta mujeres diciendo que ya Cristo, que Dios no es un hombre, sino que es mujer.
y se han levantado mujeres diciendo que son Cristo. Eso lo dijo el Señor en su palabra, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Gloria a Dios. Pero luego dice, oiréis de guerra y rumores de guerra. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Será que hoy día está pasando eso? Porque hoy vemos guerras en el Medio Oriente, no cesan las guerras. Allí vemos la guerra que hay entre Israel y Palestina, una guerra de generación en generación, pero que ahora también está la guerra entre Irán e Israel, está la guerra entre Siria y Israel, está la guerra entre Rusia e Ucrania y la Unión Europea, la guerra que tiene Yemen también con Israel y muchos otros pueblos que hoy están en guerra, porque el Señor dijo que habrían guerras, y lo que leemos en la palabra del Señor es que todo el Señor lo dice en plural, no es algo que lo dice en singular, es en plural, que van a haber guerras y rumores de guerra. No sé si se acuerdan de en el año 2000, los que estaban para ese entonces, que se oía de la hora cero, de que venía la tercera guerra mundial, que ese rumor se corrió y la gente estaba como desesperada, asustada, porque venía la hora cero, la hora del Señor, se va a acabar el mundo, va a haber una guerra, la tercera guerra mundial. Pasó el 2000 y solamente fueron rumores de guerra que hay en todas partes. Hoy día se oyen rumores de guerra y que Estados Unidos mueve bombas nucleares al Reino Unido, y sucesivamente en todas partes se oye de estas guerras que tanto rumores como las que se están efectuando han devastado pueblos, han acabado con niños, mujeres, ancianos, y no tienen consideración. Pero es algo que el Señor dijo. ¿De dónde vienen las guerras? Dice que las guerras vienen del corazón del hombre. Simple y llanamente por la lucha por el poder vienen las guerras. Pero más que todo porque el Señor dijo que habrían guerras antes de su venida. Y seguirán habiendo. Hasta que el Señor no venga, seguirán habiendo guerras. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que el hombre se aperciba de que Él viene pronto. Pero también dijo el Señor que habrían hambres en diferentes lugares. Hoy día, pues, por lo menos para algo más reciente podemos hablar de Palestina. Allí la gente sufre de hambruna y dice que va a haber un colapso total porque van a haber muchos muertos por causa del hambre, porque no consiguen qué comer. Eso es por causa de la guerra, eso es lo que deja la guerra. Devastación, no hay alimento y la gente tiene que morir de hambre. Pero apartándonos de allí también podemos ir a la India. En la India las personas, las madres, dicen que quisieran conseguir un puño de arroz cada semana para alimentar a sus hijos. Un puño de arroz jamás va a alimentar a un hijo o a una familia durante una semana. Pero el hambre que ellos están pasando los hace pensar de esta forma. Mientras que los que comienzan las guerras y patrocinan las guerras están dándose banquete, comiendo bien, los que ha dejado las guerras es el hambre que la gente está pasando, y prácticamente a nivel mundial. Las guerras lo que dejan es hambre. Y por otro lado, pues en la India, que son más idólatras, que echan a un lado a Dios, entonces el hambre está devastando también a ese país. El hambre. Y si vamos a lo general, cuando la palabra de Dios dice que habrá hambres, también podemos situarlo de esta forma. El hombre puede comer al mediodía, pero a la 1 tiene hambre. Puede comer a las 6, pero a las 8 tiene hambre. Porque habrá hambre. Así te la nevera full de comida, siempre va a haber hambre. Gloria sea el nombre del Señor. Y son cumplimientos de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que habrá hambre en diferentes lugares y lógicamente lo va a haber. Nosotros acá en Venezuela pasamos un tiempo
del 2014 al 2018, pasamos un momento de hambre, de hambruna prácticamente, que los hombres y mujeres tenían que considerar, pues comer raíces, comer mangos. Los mangos ya se comían hasta verdes, ya eso le habían puesto hasta nombre, los ponían como los quitarruidos para que los gases no sonaran en el estómago. Entonces había que comer mango, nosotros nos hicimos expertos en comiendo yuca, arepa pelada y plátano, cosas así, porque de verdad había un hambre, había que hacer colas de kilómetros para comprar 2 paquetes de harina, que 2 paquetes de harina no alcanzaban para 2 días. Sin embargo, había hambre. Hoy día pues el Señor nos ha bendecido y ha levantado pues a Venezuela un poco, y ya más bien abunda la comida. Gloria sea el nombre del Señor, damos gracias a Dios por eso. Pero en Venezuela, pero en otras partes está el hambre azotando. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que habría hambres, pero también dice que habría terremotos en diferentes lugares. Según la ciencia, dice que hoy día la tierra se está moviendo cada 35 segundos. Y quizás usted diga, pero yo no lo siento. Pero es que la tierra no es solamente donde nosotros estamos parados en este momento. La tierra abarca mucho territorio. Y cuando se habla de tsunami, la palabra tsunami es una palabra japonesa que significa terremoto. Es un terremoto debajo del agua que se le nombra como maremoto, y ellos le dicen tsunami porque es en su idioma, pero son igual terremotos. Hay temblores y hay terremotos. Por ejemplo, en Chile es un país sísmico y allí siempre hay temblores, pero también ha habido terremotos. Uno de los terremotos más grandes que ha habido en el mundo es el que hubo en México, donde miles de personas murieron. Creo que en el año 70 murieron mucha gente por causa de del terremoto que hubo allá. Aquí en Venezuela, en el oriente, hubo un terremoto que hasta ahora esa ciudad está devastada, mucha gente murió. En todas partes del mundo hay terremotos de 6.1, de 7, hasta de 8 ha habido terremotos, y la gente pues ha sufrido devastaciones. Así que cuando el Señor dice que va a haber terremoto, la tierra, dice la Biblia, que temblará como un borracho. Y la palabra del Señor dice que habrá el gran día temible de Jehová. Dice, bueno, hoy día todo tiene un día. El día de las padres, el día de las madres, el día del niño, el día del sombrero, el día del lente, ya no hayan qué día sacar. Sin embargo, la palabra del Señor dice que habrá el día grande y temible de Jehová, que habrá un terremoto que no lo hubo antes ni lo habrá después de este. ¿Por qué no lo habrá después de este? Porque ya no habrá espacio para que haya otro. La palabra del Señor dice que en la gran tribulación, después que el Señor haya levantado su pueblo, en la gran tribulación la gente querrá morirse, que las piedras caigan sobre ellos para no ver lo que ven sus ojos. Es que los terremotos tienen que estar, porque el Señor así lo dijo, como anuncio o como advertencia, o para que el hombre se dé cuenta de que ya Él viene, de que Él está a la puerta. Pero además de eso también dejó otra señal. Dice que habrá enfermedades en diferentes lugares también. Y hoy día pues podemos ver que hay enfermedades que uno las titula como pequeñas. Sin embargo, han matado mucha gente. Hay una enfermedad que se conoce como el dengue, que es producido por la picada de un zancudo. Sin embargo, ha llevado a mucha gente a la muerte. En el 2019 tuvimos el COVID-19, que llevó a la muerte a millones a nivel mundial. Allí no hubo distingo de raza ni de credos, ahí no hubo distingo de clase. El que lo agarraba el COVID, si se salvaba, era porque Dios no quería que muriera ese día, pero mucha gente murió por causa del COVID. Y el COVID es una enfermedad pulmonar que ha sucedido a nivel de generaciones. Año 1919 en España se le conoció como
la gripe que mató a mucha gente. Hay otra enfermedad que se conoció como la peste negra, que es una de las más terribles que ha existido en el mundo y que llevó a la muerte a mucha gente. Pero también hay la enfermedad que la gente hoy día está buscando, todavía sigue buscando cura, que no se ha conseguido, como lo es el SIDA. El SIDA, el síndrome de inmunidad deficiente, ¿verdad? Que aunque no mata al instante, pero hasta ahora es incurable, como lo es el cáncer, y se siguen buscando antídotos. Pero mientras se buscan esos antídotos, siguen saliendo enfermedades que no duran mucho tiempo en el cuerpo y llevan a la gente a la muerte, como lo es la que le nombré, el dengue, el H1N1, la enfermedad aviar, cosas que de la noche a la mañana caen enfermos y ya no hay tiempo para nada, mientras que se está luchando por conseguir el antídoto para el cáncer, el antídoto para el SIDA, pero siguen muriendo gente. ¿Por qué? La palabra del Señor dice que habrá enfermedades en diferentes lugares. ¿Qué quiere el Señor? Porque la gente dice, pero ¿por qué el Señor es malo? El Señor no es malo. El Señor quiere que tú te apercibas. ¿Por qué estás oyendo hoy día y estás viendo este video? Porque el Señor todavía te tiene acá en la tierra, dándote la oportunidad de que tú le aceptes como único y suficiente Salvador. Pero la palabra del Señor no va a pasar sin que se cumpla lo que Él ha dicho. Y eso es una advertencia que el Señor da acerca de lo que ha de acontecer para que nosotros nos apercibamos. Él dice que cuando veamos esta cosa, levantemos nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca. Entonces, las enfermedades tienen que estar. Nosotros tenemos en la Biblia, tenemos promesas que nos da la palabra del Señor de que Dios es nuestro sanador, de que Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. Pero eso no significa que no van a haber enfermedades. Tienen que haberlo, para que Él sea nuestro sanador, tiene que haber enfermedades. Entonces, cuando nosotros estamos enfermos y oramos al Señor confiando en esas promesas, si es la voluntad de Dios, porque tampoco nosotros podemos manipular a Dios, pero sí la palabra del Señor tiene que cumplirse. Habrán entonces enfermedades en diferentes lugares. El Señor dice en su palabra que todo esto solamente serán principios de dolores, porque cuando nosotros hablamos de la gran tribulación, ya estamos hablando de tiempos finales, de que ya todo esto que les estoy hablando aconteció. Lo que tenía que cumplirse se cumplió. Hay una profecía conocida como las profecías de Nostradamus. Y Nostradamus lo que hizo fue sustraer de las profecías que el Señor Jesucristo dijo para plasmarlas en un libro. Y la gente toma más en cuenta las profecías de Nostradamus y darse cuenta que están aceptando las profecías de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que dijo es lo que el Señor Jesucristo ya había dicho. ¿O es que acaso Nostradamus fue primero que el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo esto en el Monte de los Olivos y hasta el día de hoy se ha estado cumpliendo. Habrá pestes, habrá hambre, habrá terremotos, habrá guerras, habrá rumores de guerra, porque el Señor lo dijo. No es que el Señor sea malo. El malo es el hombre, y por causa del hombre, como le dije anteriormente, que las guerras vienen es del corazón del hombre por la lucha por el poder, y quieren entonces someter a los demás bajo su dominio, mientras que nosotros sabemos que todo está bajo el dominio de Dios. Cuando Dios quiera, Él solamente tiene que decir ya es la hora. Lo que pasa es que la palabra del Señor dice que hasta ahora hay alguien que está delante del Señor clamando e intercediendo. Cuando el Señor dice vamos a terminar todo, Él dice dale otro tiempo. Lo vemos en una de las escrituras del Señor Jesucristo, uno de los escritores de los evangelios, donde dice que el hacha está puesta en el tronco y el Señor decidió acabar con la viña. Y el hombre le dijo, no, esperemos un año más, vamos a abonarla, vamos a podarla y si no da fruto la cortamos, refiriéndose a ese tiempo en que el Señor nos da oportunidad de arrepentirnos, de estar allí con Él, para que no estemos en la gran tribulación, para que no compartamos
lo que es el tormento eterno, sino la salvación del alma con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tiempos del fin, ya hay más que suficiente. Hoy día, pues, cuando vemos una Rusia, un Estados Unidos, una OTAN, que todo el tiempo está amenazando de que va a haber una guerra, y todas esas son potencias. Están incluyendo a China, y China, bueno, ya todos sabemos que tiene más de 4.000 millones de habitantes, o sea que con solamente los soldados de a pie abarcarían cualquier país. Y además de eso, en tecnología es lo más grande que puede haber. Y todas esas naciones están en la profecía del tiempo final. La profecía del tiempo final, 10 potencias se unirán para ir en contra de Israel como excusa para enfrentarse al Señor, que dice la palabra que vendrá y pondrá su pie entre Palestina e Israel. Y él dice la palabra en el libro de Apocalipsis que los matará con el aliento de su boca, o sea, con la espada de su boca, que es la palabra de Dios. Solamente tiene que decirlo y todo acabará. Pero todas estas profecías, en el libro de Lucas dice que nosotros, cuando veamos esas cosas, nosotros tenemos que erguir nuestras cabezas, decir, ya el Señor viene. Pero lo podrás decir tú. Yo creo que esta es una oportunidad para que sopeses todo lo que está pasando, todo lo que ha pasado, que yo creo que para mí, y de acuerdo a lo que he examinado en la palabra del Señor, para mí la única profecía que falta por cumplirse es que el Señor abra los cielos y que aparezca el Señor en su caballo blanco y decirle a la iglesia, ven, entra al gozo de tu Señor. Creo que esa es la única profecía que falta, porque hay una profecía o algo que el Señor dijo en el libro de Mateo capítulo 24 versículo 13, será predicado este evangelio en todas las naciones y después vendrá el fin. Yo creo que ya todas las naciones han oído la palabra del Señor. Lo que falta es que se abran los cielos y aparezca el Señor de señores, el Rey de reyes, y levante a su pueblo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y si tienes algún comentario, bueno, allí les dejamos en las redes para que hagan sus comentarios, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, si se queda, si se va. Dios les bendiga.